Don Estefan, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Don Cristian, qué gusto verlo, colega. ¿Cómo Tanto está usted? tiempo sin vernos físicamente aquí, este mundo virtual nos está encerrando, así que tenemos que juntarnos. Vamos a juntarnos un cafecito por ahí. Oiga, sí, tiene que ser, porque lo que pasa es que está un poco dinámica la cosa estas semanas, entonces, y ahora aprovechando la luz buena, porque mire, tenemos Oye, sí, solcito pues atrás, luz natural ya, así que todo tenía remedio. todo tenía ¿Ah? remedio, ¿ah? Pero lo único sí que yo extraño es que usted lo veo más abrigado que antes. Sí, no, 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 no. La salud hay que cuidarla un poquitito porque uno medio tullido, más encima de resfriado, no es gracia. No hay gracia. Pero a propósito de eso, ahora viene la nueva moda, porque el otro día yo dije, oye, estamos súper felices porque pasamos agosto. Y me dijeron, no, 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 si ahora hay que pasar septiembre. ¡Puah! Ya. Esto no puede ser. Así que, me van cambiando todos los años, me cambian la meta. ¿Ah? Hay que pasar septiembre con la empanada, el vino tinto. A lo mejor se referían a eso, ¿ah? A sobrevivir el Yo, 18. el sobrevivir el 18. Claro que sí. Bueno, sobre todo los que estamos de cumpleaños en 18, ¿ah? O sea, en Ah, esa fecha, en esa fecha. ¿Ah? eso, pasaste el aviso al tiro, Pasé el Malulo. aviso, tipo. Ah, ya listo. Sí, Bueno, po. vamos, don Esteban. Usted tiene un invitado hoy día, pero de No, lujo. no, no, ¿Ah? no, de lujo, de lujo. La verdad que debo decir y me arriesgo a decir un gran amigo, colega, ¿cierto? Hemos compartido grandes sesiones de conversaciones y de interludio ahí en la Universidad de Valparaíso, nuestra alma mater, ¿ya? Y quiero presentar a usted a don Juan Francisco Collao. Así que ahí va, producción va a tirar un aplauso largo porque hoy tenemos este invitado con una carrera impresionante de impacto en la salud pública. Juan Francisco es químico farmacéutico de la Universidad del Paraíso, PhD en Pharmacy Practice and Policy. Ha sido jefe de carrera de QF en la Universidad de Valparaíso, ha sido subdirector de salud primaria en Viña, director de salud primaria en Quilpué, y con una gran carrera y participación en estos rubros a nivel comunal, y hoy día a nivel nacional es el actual jefe del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, un nombre largo pero muy importante, en el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Y si fuera poco de todo esto que he dicho, además es cruzado de corazón, ¿ya? Y padre de cuatro maravillosos hijos. Así que, Juan Francisco, bienvenido a Todo Tiene Remedio. Muchas gracias, Estefan, por la larga introducción y sobre todo por recalcar que mi corazón es cruzado. Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Ah? Para nosotros es súper importante porque, oye, habíamos buscado y habíamos tratado de traer gente que estuviera vinculado al servicio público y además vinculado en este minuto con la autoridad sanitaria. Pero habíamos tenido los revés y yo entiendo, es una cosa que también es contingencial, así que vamos a tratar de ser bastante polite con las preguntas, ¿ah? No vamos a entrar en detalles escabrosos. No tenemos a nadie del ICP aquí como para entrar en eso. ¿Ah? ¿Ah? A ver si pueden contar la firme, ¿ah? La F, como dicen los chicos. ¿Ah? Bueno, oye, yo voy a partir con una dinámica que nos ha ido bastante bien. Los últimos capítulos han resultado bastante bien con esto, ¿ah? Así es. Y es, vamos a hacer unas preguntas con Estefan, que más o menos tú las tienes que contestar rapidito en 10 segundos, ojalá con la primera idea que se te venga a la cabeza. Entonces, la primera que se me viene a mí, hablando de dónde vienes tú, si pudieras cambiar una regulación el día de mañana, ¿cuál sería? Uf, yo creo que mejoraría el tema de la disposición final de medicamentos, que es algo que nos ha costado un poco avanzar, pero finalmente el hecho de que las personas tengan que tirar los medicamentos a la basura o por el excusado, digamos, no solamente tiene un gran peligro para el medio ambiente, sino que también para las personas que puedan encontrar esos medicamentos en la basura y que los usen sin saber los riesgos a los que se exponen.
Buenísimo, buenísimo. Súper interesante ese tema. De hecho, lo tenemos en pauta para tratarlo pronto, ¿no es cierto, Estefan? ¿Ah? Así es, Lo tenemos en así pauta. es. Así que se vienen cositas, como dicen por ahí. Oye, Juan Francisco, en APS, te voy a llevar al APS, ¿ya? Vamos. ¿Qué indicador no perdonarías que faltara en el tablero de gestión? La existencia de los medicamentos, ¿no? Yo creo que Existencia. todo el esfuerzo que se hace invirtiendo en contratar profesionales, en construir la infraestructura, los equipamientos, para que luego al final de todo ese esfuerzo, la persona que va a realizar su tratamiento no encuentre el medicamento en el spam, creo que es una falla imperdonable del sistema. Perfecto, Excelente. perfecto. ¿Viste? El stock. El stock, claro. Exacto. Ah, ahí, Sí, ahí está la evaluación de proveedores, está la gestión de las compras, está un montón de cosas que están sí, detrás de sí. eso. ¿Mm? Sí, yo porque eso es un problema más bien logístico, que tiene que ver con el financiamiento de los medicamentos más que con otra cosa. Claro. Es un poco complejo, la verdad. Es Bueno, complejo sigamos porque con la pregunta, si quieren un rato hablamos del tema, pero como para no perder el hilo de la dinámica, continuemos por ahora. hay ¿Les varias parece? variables ahí entre medio. Oye, Juan Francisco, ¿algún mito que tú tengas en la mente sobre la farmacia y que te gustaría derribar? ¿Algún mito sobre las farmacias? Creo que voy a tomar uno con el que nos ha tocado lidiar bastante últimamente, que tiene que ver con que los medicamentos, los anticonceptivos orales no se venden con receta y que es ahora que están exigiendo la receta. Creo que ese es un mito que está Ah, bien difundido en la Tremendo, porque sociedad y no es real. eso es tal cual, muy potente, muy potente. La gente es como que nunca lo sabía, nunca lo supo, no sé. Sí, También depende de los colegas, en la farmacia. sí. ¿Mm? Y Así que, si me permites otro mito más general, es que los medicamentos solo pueden hacerte bien. buenísimo. Oye, qué bueno ese. Ese me gustó mucho, porque ahí Sí, hay educación también. se ve mucho en países como Chile, en donde el financiamiento, principalmente los medicamentos, principalmente de gasto de bolsillo, y la gente cree que comprar medicamentos es solamente algo que le puede hacer bien, es súper dañino porque finalmente atenta contra la salud pública y el resguardo que tenemos también nosotros los profesionales químicos farmacéuticos sobre el peligro que pueden implicar los medicamentos para las personas. O sea, todos los que hemos trabajado alguna vez en farmacia comunitaria sabemos perfectamente que la gente llega con mucha prepotencia muchas veces a exigir que se les venda tal o cual medicamento, la receta les importa bien poco, pero ellos creen que porque ellos pagan, tienen el derecho, ¿cierto?, a comprar lo que se les ocurra cuando se les ocurra. Claro, importante eso. oye, como fan de la UC, vamos, salgámonos un poco de lo técnico. Como fan de la Ya. UC, ¿algún partido o lección profesional inolvidable que tengas que te nazca en este momento como fan de la Universidad Católica? Ah, bueno, lo habíamos hablado el otro día. Fue un partido que fuimos a ver con Rodolfo Modelo en el Nacional, un clásico universitario, en donde ganamos 2-1 con gol de Charlie Vázquez de cabeza, que fue el recordado partido donde el Beto Acosta le propinó un combo a Luis Murray con poco disimulo, digamos. Wow. Mira, Rodolfo estuvo acá también en el programa. Qué bueno. Así, ¿Sí? ¿Ah? así Ah, es, mira pues. tú. No recordaba que era cruzado. Mira, está bien, ¿ah? Así que Sí, Sí, Rodolfo, también. todos un cruzados, insigne crucero. todos de Valparaíso. Perfecto, buenísimo. Oye, y un poco para cerrar este mix de las preguntas. ¿Hay alguna idea, algún pensamiento, alguna reflexión que en tus años de formación hoy día haga eco cuando tú tienes que tener esta visión de salud pública, de políticas farmacéuticas que van a afectar a toda la población? Sí, mira, yo creo que un gran problema que tenemos nosotros acá en Chile tiene que ver con el mercado, con las distorsiones que existen en el mercado farmacéutico, el hecho de que quien paga el medicamento no es quien decide,
ni mucho ¿Ya? menos quien tiene la información para tomar las decisiones. Creo que es un problema bastante grande que de alguna forma, a través de todas las regulaciones que tenemos, tratamos de minimizar ese impacto, pero finalmente es bien complejo poder hacerlo cuando, como comentaba recién, las personas creen que porque pagar tienen derecho a hacer lo que, a dañarse, digamos, sin ser conscientes de ello. Perfecto, buenísimo. Muchas Oye, gracias, por la dinámica, porque es rapidito sí, y son conceptos rápidos. Así que esto son nos permite conceptos también rápidos. conocerte rápidamente y ver cómo vamos enfrentar la entrevista. Vamos a los orígenes. Vamos. Nos vamos a tirar ahora a los grandes orígenes que hemos tenido. ¿Qué te motivó a estudiar química y farmacia, colega? Ah, mira, buena pregunta. Eh, yo entré a ver, mi papá tenía farmacia cuando yo era chico. Ah, ya. ¿Mm? Ah, ¿Él era farmacéutico o no? Eh, no, no, él no era farmacéutico. Ya. De hecho, él contrató, y todavía lo tengo con nombre y apellido, a la colega que fue la que me motivó, que es Odilia Noel, que actualmente trabaja en la Seremi de Salud de Atacama. Ah, Mira, y yo tengo contacto con ella donde trabaja. Ella trabajaba con mi papá en la farmacia Vallenar, en Vallenar, por supuesto, y me enseñó la tabla periódica, me empezó a enseñar un montón de cosas. Yo tenía 8 años de haber tenido, con suerte, y de ahí empezó a nacer mi inquietud, mi interés por la química, por, por, eh, por la investigación, básicamente. Y mis juegos de niño era inventar remedios para el cáncer. O sea, con eso te lo digo todo. wow, wow. wow. Con una preocupación ahí patente y muy focalizada. Sí, sí, sí. Era muy chico y yo recuerdo que tenía estos juegos de tubos de ensayos, que ese era mi regalo de Navidad también, pues, como para que más o menos me saquen el molde. Y con eso yo jugaba, que sigo mezclando todas las cosas que encontraba en la farmacia sin que mi papá se diera cuenta. Mira, muy químico farmacéutico, Yo digo, siempre, sí. con el mix perfecto, porque entre Sí, descubrir la cura del cáncer y estar jugando con tubos de ensayo, mezclaba muy bien la química con la farmacia. exacto. Entonces, qué interesante relato Mm, del qué te motivó. Hemos tenido muchos relatos en estos capítulos, pero primera vez que sí, encuentro un relato así tan sí. parejito entre la Yo química y la farmacia. lo tuve tan claro siempre que cuando yo postulé a la universidad, después de haber dado la prueba de aptitud en esos tiempos, postulé en primer lugar a la Valparaíso, segundo lugar a la Chile y tercer lugar a la Concepción, que eran las únicas tres facultades que existían. Y la cuarta postulación y la última, porque uno podía llenar hasta 10 postulaciones, yo llené solo cuatro. Y la cuarta fue a educación parvularia, que fue lo primero que pillé por relleno, porque no tenía ninguna intención, por supuesto. Mi única intención era estudiar química y farmacia. Y así lo hice, afortunadamente. Bueno, Mira, te gustan mira. los niños porque tienes cuatro niños, ¿ah? Así que, No, ¿ah? no, si fue por una humorada en realidad, por rellenarlo, no tenía ninguna intención, Ah, por lo que Una no. humorada, qué genial, Sí. ¿ah? Qué genial. Oye, ¿y todavía tienen farmacia tu familia o no? No, no, mi papá ya, no, ya dejó de existir hace unos años atrás. Sí, Ya, no, eso fue, a ver, tiene que haber sido hasta que cuando yo entré a la universidad ya no tenía farmacia, de hecho. perfecto, perfecto. Ya, oye, mira. ¿y cómo recuerdas los primeros pasos que diste como farmacéutico recién titulado? Mis primeros pasos, cuando recién me titulé, me fui a trabajar en Yapel, a una farmacia de pueblo allá bien lejos. Bastante bien, porque fíjate que uno en pueblos chicos, el impacto que tú puedes tener como profesional es bastante más notorio. La gente consulta mucho, bueno, las ciudades también, pero como te digo, en un pueblo donde no hay muchos profesionales de salud, un químico farmacéutico que está ahí, digamos, disponible para la comunidad, al cual pueden consultar sin pedir horas, ¿cierto? Pueden llegar y consultar, puede generar un impacto bastante positivo, así que tengo muy buenos recuerdos en los primeros años de trabajo. Mira qué bueno.
Oye, Juan Francisco, y siguiendo con eso, hoy día, ¿qué? Y considerando tu pasada, no solamente por la educación, sino que también por la política pública, por haber hecho un doctorado. Entonces, a mí me gustaría un poco llevarte a que juntes todo eso y digas qué desde tu punto de vista, o compartas con nosotros, qué desde tu punto de vista hoy día es un deber o es un reto o es un desafío para el farmacéutico. Mira, yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros como profesión es demostrar a la sociedad que hay que tener ciertos grados de conocimiento y expertise para llevar a cabo una terapia. ¿Ya? Demostrar que en el fondo no podemos dejar a los usuarios, a los pacientes, solos ante una terapia, porque muchas veces, claro, nosotros asumimos que la persona va a leer o va a entender que se toma, no sé, 3 veces al día y ya está, pero en el camino, sobre todo en las terapias que son crónicas, surgen muchísimos problemas. Y esos problemas los arreglamos nosotros, somos como los maestros chasquillas del sistema de salud que estamos arreglando, ¿cierto? Aquellas goteritas pequeñas que el resto del sistema ignora, pero que finalmente tienen un impacto enorme en la salud y que permiten, por ejemplo, prevenir la hospitalización de alguna persona que decidió no seguir tomando su antihipertensivo porque le produjo un mareo, por ejemplo. ¿Mm? Entonces estamos ahí en silencio todo el tiempo, arreglando problemas pequeños que no son visibles para el resto del sistema, y como desafío nosotros tenemos simplemente empezar, ojalá, a sistematizar, a hacer visible ese aporte que nosotros hacemos dentro de la salud. Y hacerlo visible, ojalá, por supuesto, sin ser soberbio. A veces la defensa demasiado apasionada por la profesión puede producir efectos contrarios. Si nosotros nos esmeramos demasiado en imponer nuestra presencia o en denostar a otras profesiones, incluso muchas veces, sobre todo cuando uno es más joven y viene saliendo de la U, sale con cierta soberbia, ¿cierto?, a comerse el mundo, pero, pero nada, yo creo que tenemos que tener más humildad y ser capaces de colaborar con el resto de las profesiones para hacer ver que nosotros en realidad estamos haciendo un aporte bastante grande al sistema de salud. Mira, que es súper importante lo que tú mencionas, Juan Francisco, porque hace un par de capítulos, 3 capítulos atrás, entrevistamos a un colega que nos hizo la entrevista de Estados Unidos. Y él decía, para mí una de las cosas más importantes que he hecho en la vida es no confrontarme con nadie, no rivalizar, porque de esa manera más dividimos que lo que sumamos. Y de verdad que es súper potente eso como mensaje. Ah, que bueno, te agradezco mucho ese mensaje. Sí, exacto. Mira, pasa que en la formación general las universidades caen en ese problema muchas veces, que es en el ánimo, digamos, de encantar a los estudiantes con su profesión, caen muchas veces en denostar otras profesiones. Entonces los chicos cuando salen con soberbia, pues, salen muy soberbios y terminan, digamos, midiéndose con otros profesionales cuando la verdad es que lo que deben hacer es colaborar, porque cada uno tiene una expertise diferente y solamente en conjunto vamos a ser capaces de proteger a la población y no por separado. Así que Mira, colaborar es la clave. súper interesante eso porque eso más te habla de la interdisciplina que de la multidisciplina. ¿Mm? Entonces, que son conceptos súper modernos. Yo te digo, sinceramente lo aprendí este año y para mí ha sido vital mirar eso y poder sumar ese concepto al trabajo diario. Porque además en el diario vivir uno trabaja con distintas profesiones. Buenísimo. Colega, ¿qué le llevó a usted a hacer un doctorado? Porque hizo un doctorado en Pharmacy Practice and Policy
Pero ¿qué fue qué te llevó a complementarlo? Porque no son muchos los doctorados tampoco que hay. Sí, mira, bueno, siempre fue mi sueño seguir estudiando. Yo nunca concebí quedarme solamente con el pregrado por una cuestión de, bueno, lo decía recién, es una institución que desde chico. Nunca lo vi de otra forma. La verdad es que estando acá, bueno, y ahí sucedió otra cosa, porque resulta que, bueno, esta es una historia larga, no sé si tenemos tiempo para contarla, pero No, dale, por favor. cómo llegué al doctorado. Yo me fui con la idea de seguir estudiando. Yo agarré mis maletas, junté un poco de plata y me fui a España. Así, tal cual, sin nada, sin tener siquiera visto algo allá, nada, me fui. Me fui con mi esposa de ese entonces. Y estando allá, justo se abrió, bueno, ya llevaba como un año y medio yo allá. Hice un diplomado en la Universidad de Barcelona, psicopatología de enfermedades mentales, y se dio la posibilidad de que se abrió un concurso en la Universidad del Paraíso para académicos. Entonces, y uno del- o sea, el cargo incluía irse a estudiar al extranjero, becado. ¿Ya? Entonces, era irresistible, digamos, no postular a ello. Y postulé y quedé. O sea, quedé quedé en la terna final y cuando fue la entrevista, a mí me acuerdo que un día miércoles, estando yo en Barcelona, me avisan, en ese tiempo el internet era bien escaso, no estaban, los teléfonos no tenían internet para partir. Entonces me mantengo un día miércoles, porque leí el correo que me decían que el día viernes tenía una entrevista en persona en Playa Ancha, en la universidad. Y para mí fue como, "Uf, ¿qué hago? O sea, es miércoles, estoy en España, me tengo que ir el día en la noche. Así de rápido la cosa. Dios. Obviamente, tomé el teléfono, papito querido, te amo mucho, préstame plata. Así que rápidamente compré el pasaje, me subí al avión. Bueno, el avión salió con 6 horas de diferencia, de atraso desde Barcelona, y tenía una escala en Islas Canarias. Y cuando vamos retomando el vuelo para salir de Islas Canarias bueno, hasta Santiago, que era la última escala, el avión sufre un desperfecto en vuelo, se empieza a Mm, encender el motor y tuvimos que aterrizar de emergencia. wow. Fue, Era toda fue una una cosa aventura, terrible. toda una aventura. Sí, no, fue terrible. Yo Pero imagínate para llegar a la entrevista. Dale, dale. llamando por teléfono a la universidad porque yo no iba a alcanzar a llegar, evidentemente, ya habíamos salido con retraso de Barcelona, esto implicaba que ya no tenía ninguna certeza de si podía llegar el mismo día a Chile, o sea, fue horrible. Llegué finalmente el día sábado en la mañana, ya había pasado la entrevista famosa, pero evidentemente, dada la situación, me permitieron tomar la entrevista el día lunes siguiente. Ya. Y bueno, y el resto ya lo conocemos. Así que, claro, Wow. fue, No, fue tremenda, fue tremenda aventura poder lograr el doctorado. oye, lo lograste con crece, ¿cierto? Y eso finalmente vino a complementar tu gran carrera en el mundo Mm. de las buenas prácticas farmacéuticas. Hoy, Juan Francisco, como jefe de la carrera, ¿cierto? De QF, que tuviste la oportunidad, me imagino que después del doctorado, tuviste la oportunidad de hacer cambios e innovaciones en la formación de estos nuevos profesionales. Mira, no mucho la verdad. Esto tiene que ver con que en general los sistemas son conservadores. Es muy difícil generar cambios en la estructura. Me voy a ir un poquito para atrás para contarte el por qué creo yo que fue difícil generar los cambios. Cuando me contrataron en la universidad, una de las eh, de los requisitos de las metas que tenía era ser aceptado en un programa de doctorado en el extranjero. No había bien dónde. Eh, yo postulé a Inglaterra, no quería estudiar allá,
inglés y otro porque, además por el desarrollo que tienen en la profesión también en el país. Pero cuando llegué, cuando me aceptaron, finalmente fue en un programa que era diferente al que me habían solicitado, porque lo que quería la universidad era que yo hiciera un doctorado en farmacia clínica, cosa que en realidad no existe propiamente tal, porque la farmacia clínica es una disciplina más, digamos. Entonces, finalmente yo me encontré con que lo que se llevaba allá, lo que estaba realmente como en apogeo, era la pharmacy practice, que es la práctica farmacéutica. ¿Y de qué se trata la práctica farmacéutica? Se trata básicamente de eso, de todas las Perfecto. estrategias que podemos usar los farmacéuticos para desarrollar nuestra labor en la sociedad y para poder alcanzar el fin último que es la seguridad en el uso de los medicamentos. Entonces, fue bien enriquecedora la experiencia, pero claro, yo cuando llegué de vuelta me di cuenta que en el fondo acá en Chile estábamos enseñando farmacia de una manera en que ya no se hacía en el resto del mundo. Eh, de alguna forma acá en Chile todavía seguíamos formando farmacéuticos para inventar, entre comillas, medicamentos para el desarrollo de nuevas moléculas, cuando en realidad en el resto del mundo a los farmacéuticos los están, y digo farmacéuticos no de manera eh, al azar, sino que es porque justamente ya la química no forma parte de la carrera en la mayoría del mundo, o al menos en el norte, digamos, en los países más desarrollados. Y esto es porque básicamente el rol del farmacéutico se enfoca más bien en la atención y en el cuidado de las personas, más que en el desarrollo de un fármaco. Se dieron cuenta ya hace muchos, 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 muchos años que el fármaco en sí no daba un resultado, digamos, automático, sino que eso dependía de que la persona llevara a cabo su terapia de forma correcta. Y para ello, el profesional más adecuado, por supuesto, que era el farmacéutico. Entonces, en esa transición de llegar nuevamente acá, donde la visión tenía que ver más bien con la molécula, más que con la persona interactuando con esa molécula, me costó muchísimo y la verdad eso fue uno de los grandes fracasos míos, digamos, profesionales, que fue no haber sido capaz de poder generar cambios en la malla curricular en química y farmacia. Sí, hubo algunos avances, algunas cosas que yo aproveché más bien que no dependieron de mí para tratar de hablar estos temas y los hablamos, los compartí harto con los estudiantes, hice todo lo que pude al respecto, pero cambios estructurales de malla no pudimos hacerlo porque básicamente se encontró mucha resistencia que es natural, que es obvio que todo sistema tiende a ser conservador. Oye, y sacándote de ahí entonces, pero por ejemplo, como subdirector y como director de salud primaria, ¿cómo te fue ahí con respecto a los desafíos que tuviste que enfrentar? Bien, bien, súper bien. Eso fue una experiencia súper enriquecedora porque te sacan de tu zona de confort, pues. Ya estás gestionando un equipo que tiene mucho, que tiene que ver, Ah, es ya. mucho más allá, va mucho más allá de lo que son los medicamentos. Entonces, es súper desafiante, pero sí fue muy enriquecedor el poder dar esta mirada que tiene que ver con la importancia que tiene la terapia farmacológica dentro de todo el sistema. Entonces, por ese lado, yo creo que fue una ganancia bastante grande el poder ayudar en esa gestión. Oye, Juan Francisco, y avanzando un poquitito en esa, precisamente en esta como especie de desafío que fue finalmente no cumplido, de poder generar este cambio en la formación y todo. Hoy día los desafíos que tienes desde tu rol de la DIPOL, ¿cómo los enfrentas? ¿Cómo lo ves? Porque, a ver, entendamos que tampoco debe ser fácil trabajar en el ámbito público, menos en el ministerio y en la DIPOL precisamente, porque ahí está, digamos, como en el ojo del huracán con las cosas. Entonces, veamos un poco, ilústranos cómo tú has podido navegar estas aguas que muchas veces no son para nada tranquilas. Mira, en primer lugar, yo debo reconocer que cuento con un equipo maravilloso, ¿Ya? lo cual es fundamental. Tenemos ahí a profesionales destacadísimos, o sea, no sé si ustedes conocen a Guillermo Olivares, por ejemplo, que
es una verdadera máquina, farmacéutico y abogado al mismo tiempo. O sea, tiene unas capacidades, pero ya de verdad brutales. Son gente muy preparada, que dominan, pero al revés y al derecho, la parte técnica. Entonces, en ese sentido me he sentido súper apoyado, y lo que queda en el fondo es plantear o tener una visión. Yo he comprendido en el fondo en este cargo que la importancia ahí de la jefatura no tiene que ver con saber cada detalle de lo técnico, porque para ello hay gente mucho más preparada que yo en ese sentido, o con más experiencia al menos, que eso es súper valioso, sino más bien tener la capacidad de poder visualizar, de tener una visión de campo para saber dónde avanzar y dónde ir imponiéndose ciertas pausas para poder ir coordinando y que las regulaciones vayan siendo armoniosas en la medida que van saliendo, porque eso es súper importante también. No solo basta regular, sino que además tiene que haber cierta armonía con el resto de las regulaciones y con los tiempos también, incluso hasta políticos que se dan. Es muy complejo en realidad el cargo. Estoy feliz de ello. He crecido profesionalmente de una manera que nunca llegué a imaginar. Así que nada, estoy muy agradecido de la vida de haber podido tener la oportunidad de estar en este cargo. Sí, porque veo que básicamente cuando uno está en esos roles, yo te diría que lo que más apremia, porque está difícil el desdoblarse, porque tú eres Sí, parte de la sociedad, pero al mismo tiempo eres parte de la autoridad, también eres paciente, o seguramente tu familia es paciente en alguna patología. Entonces, claro, cuando hablamos de los accesos al medicamento, mm, ¿ya? No es menor. Entonces, ahí la claro, cabeza debe hacer sí. ¿ah? No, y no es solo eso, porque fíjate que el departamento del cual me ha tocado liderar se llama Departamento de Políticas, Regulaciones Farmacéuticas de Prestadores de Salud y Medicinas Complementarias. Es Imagínate. decir, nosotros vemos todas las regulaciones, no solamente de lo que tiene que ver con fármacos, sino que además sobre las autorizaciones sanitarias de todo tipo de establecimientos, hospitales, clínicas, CEFAM, consultas dentales, clínicas de tatuadores, centros de diálisis, centros de estética, las profesiones médicas, eh, después de eso todo lo que tiene que ver con la política de la recientemente lanzada Política Nacional de Medicina Complementaria, la habilitación de los auxiliares de la salud también. O sea, es un mundo enorme que vemos en cuanto a políticas, por eso digo, al principio yo, la verdad, me sentí súper abrumado cuando recién llegué al cargo. Dije yo, ¿en qué diablos me estoy metiendo? Pero ahí uno se da cuenta que de verdad el cerebro humano es elástico y va aguantando, digamos, cargas de información que uno al principio cree que no va a poder procesar. Pero sí, Sí. se puede. Y ahí mismo, y perdón, me tomo un minuto más, perdón. No, dale, dale, Por- dale. porque uno que está afuera y que uno, en este caso, represento al mundo de los otros farmacéuticos y en ese sentido uno de repente escucha y de repente uno mismo lo dice, oye, empieza a leer la regulación, empieza a leer la ley y dice, oye, íbamos tan bien. ¿Ah? Y de repente, oye, aquí falta, mira, le hubiera quedado espectacular si le ponen esto otro, o si en vez de esta coma ponen esta otra frase. Entonces, ustedes se deben enfrentar en el día a día, o sea, a todas esas cosas, porque además, una cosa son los colegas de la oficina y todo el tema, pero otra cosa son los amigos, que compañeros de carrera, etcétera, que de repente, oye, pero mira, lo que sacaron y podían haberle hecho tal cosa. Pareciera que nunca se puede sacar algo al 100% waterproof, ¿no? No, no, es imposible. Hay un dicho que dice, porque además todos los temas de regulación tienen como varias capas. La primera capa es la parte técnica, que tiene que ver con la experiencia de los profesionales, pero también después hay una capa que tiene que ver con la regulación y con abogados. O sea, se meten muchos abogados dentro, dentro Así de las es. regulaciones, lo ven mucho los abogados, y hay un dicho que dice, donde hay tres abogados y cinco opiniones. Entonces, sin hablar de Pero por favor no le difícil. echemos la culpa a los abogados, porque los técnicos somos nosotros, ¿o no? Sí, pero es solamente para graficar que si ellos tienen cinco opiniones, imagínate las que tenemos nosotros.
Wow. Entonces, ponerse de acuerdo para poder normar algo es muy difícil. Entonces, claro, uno siempre, a mí me pasó personalmente que antes de esta experiencia en lo público, en el central, también era un poco crítico sobre la demora o lo lento que puede hacer el aparato estatal, pero estando adentro te das cuenta que eso tiene una razón, y que es bueno que sea así. Porque justamente como tú dices, siempre, si a pesar de todo lo que se itera internamente las normas para poder sacarlas, siempre alguien va a encontrar un defecto. Imagínate si esto se hiciera a la rápida, si esto se hiciera con la opinión de una sola persona. Sería horrible, Por las supuesto. regulaciones quedarían muy malas. Entonces, tiene un sentido. Y aprovecho de pasar el dato. El Ministerio de Salud, cada vez que va a sacar una regulación, publica en su página, a modo de consulta pública, la propuesta Sí, normativa para que todos la podamos revisar y podamos Así hacer las es. observaciones antes de que salgan. Entonces, ahí para todos los que estén escuchando este podcast, sobre todo estudiantes que les pueda interesar este tema, en la página web del Ministerio de Salud del DIPOL están colgadas todas las consultas públicas, que actualmente tenemos varias bien interesantes nosotros en el departamento. Una que es la del manual de acreditación de farmacias como centro de salud, que no es menor. ujú. Tenemos también el reglamento 283, que regula todo lo que es la cirugía menor ambulatoria, que ahora también va a incluir cirugía mayor ambulatoria. Y también tenemos la consulta pública del decreto 90, que regula las profesiones auxiliares de la salud. Entonces, ahí tienen todas las posibilidades de poder hacer las observaciones que estimen conveniente para que luego nosotros podamos sacar una mejor normativa. Oye, es fundamental eso porque de repente uno habla con la gente y no sabe estas cosas. Entonces, de que hay el espacio para que la opinión pública también se exprese y de alguna manera haga eco su voz y pueda llevarlo al oído de la autoridad. Exacto, y la regulación va a quedar mejor, que mientras más podamos opinar, más personas podamos opinar y podamos entregar nuestra experiencia particular, eso va a hacer que la regulación sea sin duda más sólida y más robusta. Oye, y en todas estas consultas y en todo este desarrollo de políticas, la mirada internacional en la construcción de esta regulación, ¿pesa o no pesa, Juan Eso Francisco? muchísimo. Los profesionales del departamento son gente altamente capacitada y que estudian Ya. muchísimo. Son unos estudiosos, pero de verdad yo me saco el sombrero por la cantidad de trabajo que hace esta gente. Muchas veces se denota al funcionario público, porque claro, el que vemos nosotros es aquel malhumorado que nos atiende en la fila, y probablemente esa persona, claro, no es lo mismo, digamos, que muchos otros eh, profesionales como los que me toca a mí en el departamento, que son verdaderas máquinas del estudio, son capaces de hacer unas revisiones muy exhaustivas, conocen de primera fuente la regulación de muchos países, países europeos, Estados Unidos, de Sudamérica, están en constante comunicación también con otros países y con referentes de otros países en determinados temas, por ejemplo, el tema cosmético, que también se me olvidó mencionar, también vemos los temas de cosmética en el departamento y las regulaciones que tienen que ver con eso. Eh, entonces, nada, están en un constante aprender, estar en ese departamento en realidad es aprender a toneladas diarias, digamos. Es mucha información y mucho Mira, aprendizaje. te escuchaba y si lo miras como una familia, eres un muy buen padre porque hablas muy bien de tu familia profesional y eso también destaca un profesional como tú, Juan Francisco. Te felicito por No, escucharte hablar me así, saco el sombrero por esta gente, de verdad yo admiro mucho el equipo que me toca. es admirable eso. Oye, lo hemos pasado bien, lo hemos disfrutado de este podcast, hemos transitado por un lado un poco distinto porque es la autoridad sanitaria y desde ese punto de vista no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarte a ti, Juan Francisco, en lo particular, hoy día en el rol que tú usas, que tú ocupas, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Yo creo que es el día a día, el tratar de estar como a la par de toda la información que te llega y que tienes que manejar y tener al dedillo de inmediato cuando la autoridad te pregunta.
De verdad que mantenerse como al día en todo lo que está pasando en la béisbol es muy complejo. Ahora, si tú me preguntas como si lo vemos desde el lado de los logros, yo creo que para mí el estándar de acreditación de farmacia es lo más importante, no es lo más importante, es lo que yo personalmente más valoro de las acciones que hemos sacado en el periodo que me tocaba estar. Ya, mira, porque también, o sea, hay desafíos de trabajar con otras profesiones, hay desafíos porque la política también tiene un timing, pu, ¿ah? Entonces tiene una agenda, entonces de repente la agenda va variando dependiendo de la contingencia. Exacto, Y, tienes algo listo, ya estamos listos para lanzarlo, se acabó, hubo una noticia en la mañana, cambio de planes, se acaba lo que estabas haciendo, empieza a hacer otra cosa. Y claro, y te mató. El otro día me tocó participar en un seminario que me invitaron y, oye, de repente pasó la persona que trabajaba en el ministerio y dijo, oye, en realidad lo que yo les puedo decir hoy día, así parte su presentación, no es mucho porque cambiamos el gobierno en 8 meses. Entonces, lo que puedo decir hoy día puede ser no cierto en 8 meses más. Claro, también la contingencia. Sí. Entonces, claro, eso ya es desafiante. ¿Mm? Mm. Sí, sí. Así que... Bueno, y también lo que dice es súper importante porque resulta que todas las normas en las que estamos trabajando tenés que sacarlas antes del cambio de gobierno, porque como es natural, cuando hay un cambio de gobierno, el nuevo gobierno quiere reevalúa todo lo que se ha hecho anteriormente y eso implica que muchas de las cosas que estabas haciendo van a pasar a ser archivadas y probablemente no van a salir varios años más. Claro, Entonces, eso también es un desafío bastante desafortunadamente complicado. pone las prioridades encima, que muchas veces no son las prioridades de la salud pública en general, de la gente, como decían por ahí alguna vez, la gente de a pie, ¿no? Sí, sí, Mm. muchas veces pagan justo por pecadores. Al menos en el sector salud, bueno, ustedes concordarán conmigo, en el sector salud no hay grandes diferencias en qué es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer entre los distintos signos políticos. O sea, nosotros podemos conversar perfectamente con alguien del gobierno anterior, ¿cierto? Y vamos a encontrar un 95%, 98% de coincidencia en lo que hay que hacer. Coincidencia, Así claro. es. Entonces, pero lamentablemente es así que de todas maneras los nuevos gobiernos realizan todo y hacen que los avances vayan dando pie atrás. Fantástico. Juan Francisco, muchas gracias de verdad por el ánimo, por haber aceptado participar con nosotros en el programa, por la transparencia y por lo formativo y lo educativo, porque no es menor, porque claro, esto yo que os decía, de repente uno dice, oye, pucha, le faltó esto, pero claro, una cosa es con guitarra, como decían también por ahí, ¿no? Así es, Muy así es. diferente, Sí. muy Oye, diferente. gracias a ustedes, lo he pasado súper bien, muy entretenido el podcast, así que nada, los voy a seguir escuchando y mucho éxito. Muchas gracias, pero no nos podemos ir sin la última No, pregunta, ¿no? Ah, no, ya, vamos. nada. La última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Juan Francisco, ¿volverías a estudiar química y farmacia? Siempre, cada día de mi vida. ¡Wow! ¡Qué potente Muy respuesta! entretenido. Entre paréntesis, Juan Francisco, ya con ese ímpetu y todo, ¿hay algún hijo tuyo que haya querido estudiar farmacia o no? No, ¿No? no, Mira. ninguno de ellos hasta ahora, porque están más tan chicos todavía. Tengo Ah, ya. solamente una universidad, la mayor, que entró este año, así que todavía hay posibilidades de que Eh, lo eh, hagan, pero la verdad a mí no me ilusiona ni yo impongo como eso en ellos, ¿ah? Yo en ese sentido los dejo bien libres. No quiero influir en su decisión de estudiar o no. Es mira. que la única exigencia que tienen que ser de la católica, ahí están, Ya son. Ah, ya ya son, son. Ya Sí, son. por ¿cuántos son? supuesto. Sí, por Ya. mi familia, desde mi abuela, porque yo como de la Uy. sí, Va a ser sí, difícil cuando lleguen los pololos, las pololas y sean de otro equipo. Ah, va a ser difícil eso. ¿Ah? así es, bueno, hay que pensarlo bien. Cuando volvamos a entrevistar a Juan Francisco y le preguntemos su desafío, es wow. ¿Ah? El otro equipo. Está bien. Convirtiera Oye, a mi yerno a la católica. y claro, claro que sí.
Oye, bueno, con el medio estadio que tienen ahora, increíble, ¿ah? Así que les va a ser fácil. Sí, sí, por supuesto. Te lo digo yo que soy de la Chile, que siempre me han molestado toda la vida de que no tenemos estadio. ¿Ah? ¿No tienen estadio? Mira, mira, mira. El bullying, ¿ah? El bullying. Bueno, empezamos a despedir entonces el programa. Muchas gracias, Juan Francisco, de verdad, Sí, lo hemos pues. pasado muy bien. Muchas gracias por Ok, haber aceptado la invitación. Don Estefan, un gusto saludarlo, un gusto verlo a la Igual. distancia. Ya nos veremos en un cafecito por ahí. Esperemos que para el 18, pues, para el 18 puede ser, ¿ah? Una Para el buena opción. 18. ¿Ah? No, no, no. Hay un cumpleaños al que yo quiero ir y no me lo vayan a perder. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a Oiga, ver qué pasa. Me estoy haciendo el invitado al tiro, ¿viste, Juan Francisco? vamos a ver si se celebra. Bueno, yo no te ¿Cuándo organizo. el cumpleaños? ¿Cuándo el cumpleaños, Juan Francisco? en diciembre. Ah, Diciembre. Ay, mira, ay, ay. wow. Épocas complicadas. Yo siempre pasé mi cumpleaños prácticamente solo porque todos se iban de vacaciones, nadie estaba, todo. Es como estar de cumpleaños en las vacaciones de verano. O sea, Sí, una mi cosa. hijo mayor está cumpleaños el 16. Le pasa exactamente lo mismo. Nunca ha podido celebrar su cumpleaños porque todos se Imagínate, van. imagínate. Bueno, buenísimo. Muchas Ya, gracias, Juan pues, Francisco. Muchas un gracias, gran don Esteban. Que esté abrazo. muy bien. Un No abrazo. se Igualmente, olviden, Que vaya no todo se bien, ¿ah? olviden, no se olviden, síganos, conéctenos, háganse socios de Spotify y YouTube para poder seguir a Todo Tiene Remedio, la mejor plataforma que puede existir hoy día en el orgullo de ser químico farmacéutico. Sí, síganos, compártanos, háganse seguidores y todo, como dice Estefan, es muy, muy potente. Sobre todo, Estefan, porque si te haces seguidor de Spotify o de YouTube, te llega la notificación y nosotros lanzamos cada capítulo como si fuera un estreno. Entonces, te llega la notificación, ya está el capítulo lanzado, así que es súper potente eso. Así que, bueno, un abrazo, que estés muy bien, ¿ah? Otro para ti, gracias. Chau, chau. Chao, gracias. chao, Juan Francisco, un abrazo.